Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas, aquí llegamos, se abre el espacio en blanco, es tiempo de misterios. Algo que hacemos en directo cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias, con los saludos y la bienvenida de todo el equipo que hoy se encarga de... Un nuevo misterio se acerca a este espacio en blanco y tiene que ver con un personaje muy enigmático. Escribió obras que nos cautivaron a todos en nuestra juventud, literatura que guardaba algo más que aventuras. Tras ellas había profecías, claves ocultas, lugares y tesoros. Nos referimos a Julio Verne, un gigante de las letras que se adelantó a su tiempo. Será nuestro primer argumento, pero tenemos más para ofreceros. Nuevas incursiones en ese universo mágico y misterioso que habita entre nosotros. Nos ponemos en marcha. Con esa música nos vamos a presentar a nuestro primer invitado de lujo, José Antonio Caravaca. Buenas noches. Buenas noches, Miguel. Encantado de estar aquí contigo otra vez. Enigmático como uno de los personajes que vamos a tratar hoy, invitado y considerado uno de los ufólogos más destacados del panorama actual. Has escrito más de 1000 artículos, multitud de libros y sobre todo creador o diseñador de la teoría de la distorsión, que está casi admitida por casi todos los ufólogos del planeta. Bueno, no llegamos a tanto, pero andamos trabajando en ello. Pero se ha traducido a muchos idiomas, ¿no? Veo aquí. Sí, lo que son los artículos de la distorsión, donde planteo esa nueva propuesta para entender qué hay detrás del fenómeno OVNI, pues ha sido publicado a idiomas tan dispares como el japonés, el griego o el propio inglés. Curioso. Estamos en Algeciras, ahí donde está nuestro invitado, y con él vamos a disfrutar primero de un personaje, Julio Verne, y luego de un fenómeno, yo casi no lo conocía, que puede ser el precursor de los ovnis. ¿De dónde te ha venido ese interés por escribir este trabajo, Los ovnis de Julio Verne, máquinas de otros mundos en el siglo XIX? Pues fíjate, Miguel, que fue en una lectura de muy joven que conocí precisamente esos avistamientos y eventos sucedidos a finales del siglo XIX que tenían bastante similitud con nuestros modernos platillos volantes, pero que habían ocurrido en una época donde todavía no había ningún tipo de aeronave humana, exceptuando los eventuales globos que pudieran llevar a la confusión de los testigos. Sin embargo, tenemos que a finales del siglo XIX, repito, más de 3.000 recortes de prensa que señalan que algo había volando en aquella fecha por los cielos e incluso aterrizando y contactando con las personas. Con lo cual aumenta mucho más todavía el misterio de los ovnis, ¿eh?
Por supuesto, porque antes de que Kenneth Arnold en 1947 diera inicio a la era moderna de la ufología, ya había una serie de episodios de avistamiento de extrañas aeronaves, luminarias erráticas en el cielo que eran idénticas a nuestros modernos ovnis, y prácticamente todos los ingredientes que después la ufología ha puesto sobre la mesa ya estaban delineados en esa misteriosa oleada ocurrida entre 1896 y 1897, incluyendo el estrellamiento de un extraño artefacto no muy lejos de Roswell. Qué curioso. Vamos a hablar de algo de ello también, incluso algunos que han pasado en España. Y Juanjo Benítez, uno de los popes de este mundo del misterio, de los más prestigiosos, dice que tú eres su relevo. Bueno, eso decía en el prólogo y también estamos trabajando todavía en ello. Seguro que sí. 2:14, 1:14 en las Islas Canarias. Arrancamos con este misterio. Submarinos eléctricos antes de que se inventaran y antes de que se desarrollaran. Qué personaje tan misterioso, Julio Verne, ¿eh? Sí, un personaje que todavía, fíjate, si ha pasado tiempo de su fallecimiento y seguimos hablando de él y seguimos descubriendo muchísima información que dejó codificada en sus novelas y que nos sigue llenando de sorpresas. Uh-huh. Hoy vamos a analizar algunas de ellas y algunas de esas profecías que luego propiciaron inventos que se hicieron realidad. Pero era un gran viajero, ¿no? Anduvo por montones de sitios, montones de lugares. Sí, porque quizás había una leyenda urbana que decía que Julio Verne confeccionó todos sus viajes extraordinarios prácticamente desde su despacho, desde su escritorio, sin haber siquiera puesto sus pies fuera de París, de Francia, y sin embargo era un gran viajero, era un gran navegante, le gustaba mucho la mar y estuvo en sitios tan lejanos como Escandinavia, Escocia, Estados Unidos, Malta, Italia, incluso muy cerca de donde yo resido, aquí en Gibraltar. Por tanto, era un gran viajero y esto de alguna manera también rompe con esa, como digo, leyenda de que Julio Verne no había salido de Francia y que todo lo que contaba en sus libros pues surgía de su imaginación. Argel, Italia, Malta, Bélgica, Países Bajos, Escandinavia, como dices, Inglaterra, Escocia, cantidad de lugares. Lisboa, Tánger, Gibraltar, Argel y de nuevo, el monte, en varios barcos, pero él sacaba bueno, decía que era no sé si un autodidacta, pero que se informaba para escribir todas sus obras, visitando los lugares, y de ahí sacaba informaciones, también incluso científicas, para poder plasmarlas en sus obras. Sí, él decía que para confeccionar su famosa saga de los viajes extraordinarios, él quería unificar la literatura juvenil, la literatura de aventuras, también con el conocimiento científico, y él, para elaborar, confeccionar esos textos, se documentaba profusamente, consultaba todo tipo de libros de ciencia e incluso no dudaba en ponerse en contacto personalmente con matemáticos, con físicos, con geólogos, con naturistas que le pudieran aportar una información precisa para que él la pudiera incluir en la novela, porque ese era uno de sus objetivos, no solamente distraer y contar una buena historia, sino de alguna manera educar al público, al lector, a través de esa narrativa que incluía muchísima información que hasta la fecha pues solamente se podía localizar en esos libros de texto más difíciles de acceder para el lector, e incluso a través de lo que él conseguía con esas consultas a diferentes expertos y estudiosos. Y por ponerte un ejemplo, todos los cálculos que aparecen en su libro de la Tierra a la Luna y alrededor de la Luna, y en algún que otro de sus escritos, fueron calculados por su primo Henry Garcer, que era un matemático. Uh-huh.
Seguramente la gente de nuestras generaciones hemos leído algún libro de Julio Verne. Seguramente los jóvenes de hoy no lo conocen tanto, ¿no? ¿Cuál te llamó a ti más la atención? Si es que has leído, supongo que sí, ¿verdad? Alguno que otro, pues básicamente mi primera toma de contacto con Julio Verne fue precisamente con el viaje a la Luna. Fue uno de los textos que leí de muy joven, y ya esa forma de describir con esa pasmosa exactitud de cómo se podría alcanzar el satélite que tenemos tan cerca y tan lejos, pues en su época fue toda una revolución, y de la Tierra a la Luna él calculaba con una precisión de relojero suizo incluso el tiempo que tardarían unos hipotéticos astronautas en llegar a la Luna. Fíjate, Verne calcula entre él y su primo que el proyectil de su ficción tardaba 97 horas y 13 minutos, y en ida y vuelta a la Luna y la NASA tardó 97 horas y 37 minutos. Prácticamente fue un error de un puñado de minutos en lo que falló el bueno de Verne en esa especie de precognición de el tiempo que tardarían nuestros astronautas en llegar y volver del satélite. A mí había uno que me apasionaba, que era el de ese submarino. No recuerdo, no sé cuántas leguas. ¿Cómo era? 20.000 leguas de viaje submarino. Buah, ese es un fantástico libro donde Julio Verne no solamente anticipa la llegada del submarino, sino incluso la escafandra autónoma para respirar debajo del mar. Tal fue la influencia de ese libro que el primer submarino atómico fabricado por los Estados Unidos recibió el nombre del Nautilus en honor a Julio Verne y en la precisión que había señalado en ese libro, que ha hecho soñar a miles de generaciones con la conquista de los fondos marinos, al igual que con la conquista del espacio en los libros antes referidos. Me has hecho sonreír porque recuerdo que yo tenía un submarino que se llamaba así Nautilus, con el cual jugaba. Sí. Sí. Profecías importantes de Julio Verne. Hemos hablado del submarino, las armas eléctricas, las videoconferencias. Cuéntame algunas. Pues mira, en algunos de sus libros, porque lo curioso es que ha habido otros autores, ha habido otros escritores que en alguna novela puntual han podido indicar o señalar algún tipo de evento o acontecimiento o descubrimiento científico que con el paso del tiempo se ha visto cumplido, pero en el caso de Verne tenemos varias novelas, donde se incluyen todo tipo de vaticinios que, como digo, han sido perfectamente reproducidos con el paso del tiempo. En una de sus novelas también menos conocida, Ante la bandera, él profetiza la llegada de la bomba atómica, de un arma de destrucción masiva, e incluso en esa misma obra habla de un pirata que actúa en la zona del Caribe, muy cerca de las Bermudas, y se producen extrañas desapariciones que la gente, los gobiernos no saben muy bien a qué se deben las causas, y se habla de algo parecido al Triángulo de las Bermudas. Fíjate hasta qué punto podemos encontrar cosas interesantes buceando en los textos de Julio Verne. Y tan preciso era que, por ejemplo, en el caso de las desapariciones de las Bermudas, Verne decía que los expertos, buscando algún tipo de explicación para todo ese cúmulo de desapariciones de barcos, para la cual no encontraban una justificación, pusieron sobre la mesa la posibilidad de que hubiera un volcán submarino en el área de las Bermudas que tuviera algún tipo de vinculación con este tipo de extraños hechos. Y curiosamente, mucho tiempo después, entre las teorías, entre las numerosas hipótesis planteadas
para explicar qué ocurre en el Triángulo de las Bermudas con ese constante aflujo de desaparición de barcos, pues también se puso el ejemplo del volcán submarino como una posible explicación. Por tanto, ahí estamos viendo hasta qué punto Julio Verne era preciso a la hora de incluir información que posteriormente se vio cumplida. Pero hay mucho más, como decías, el submarino, el helicóptero, internet, el fax. El fax, el acontecimiento tan extraño que ocurre en Siberia, en Tunguska, en el año 1908. Hay un libro que él lo saca ese mismo año, que se llama La Casa del Meteoro, que coincide con ese acontecimiento astronómico para el cual todavía no hay una o no existe un consenso generalizado entre los astrónomos para decir si se trató de un meteorito o fue algún tipo de aeronave procedente de otro mundo. Y fíjate también que Julio Verne, en otro libro muy poco conocido, Una fantasía del Dr. Ox, plantea la posibilidad del control mental. En este texto, que es muy interesante, Verne nos habla de un científico que, con la excusa de colocar o distribuir un sistema de iluminación en un pueblo de Bélgica, lo que está llevando a cabo es una operación encubierta para ver cómo la aplicación de una modificación del oxígeno proyectado a través de esas farolas que está distribuyendo por toda la ciudad permita alterar el comportamiento de los habitantes de ese pueblo y los vuelve violentos, y hay una serie de hechos que ya señalan cómo se podían efectuar todo tipo de experimentaciones de control mental sin que las personas afectadas lo supiesen. Y esto también es uno de los elementos más desconcertantes que podemos hallar así, haciendo un repaso de todo lo que Verne incluía en sus libros. Hay algunos más, te están saludando ya desde Alaurín de la Torre en Málaga, Juan José desde Tucumán en Argentina, Pablo desde Lebrija en Murcia. Estás empezando a recibir un montón de saludos. Anuncia también en alguna de sus novelas el advenimiento de los nazis, ¿no? Y todo lo que luego trajo consigo. Sí, hay un libro que también de los más raros, que se llama 500 millones de la Begún, donde él habla de un alemán egocéntrico, racista, que se llama Herr Schüssel, que es supremacista, que tiene una obsesión por conquistar todos los Estados Unidos, quiere instaurar un régimen militar, y también tiene un arma de destrucción masiva. Y este libro fue publicado en 1879, mucho tiempo atrás de la llegada de Adolf Hitler, y ya te digo que son bastantes los estudiosos y biógrafos de Julio Verne que señalan esta aterradora profecía. Incluso dentro de este ámbito de, digamos, vaticinios un poco más siniestros, en uno de sus libros que fueron publicados una vez muerto el Bretón en París en el siglo XX, también anunciaba, Miguel, la utilización de la silla eléctrica. ¿Qué me dices? Sí, para ajusticiar a los reos, pues decía que una de las utilidades que se le daría a la electricidad en el siglo XX sería la de la silla eléctrica. Qué curioso. Habla en otro libro también de intraterrestres, de una posible civilización bajo la Tierra, ¿verdad? Sí, Julio Verne, tanto en sus novelas más comunes como en alguna otra más desconocida, pues siempre dejaba la puerta abierta para la existencia de otras cosas que se escapan a nuestra
a nuestro cálculo, como por ejemplo el hecho de que en La Esfinge de los Hielos, que retoma un escrito de Edgar Allan Poe, pues deja entrever que incluso el asunto de la tierra hueca y los intraterrestres, y yo creo que también es uno de los aspectos donde Julio Verne quizá con pinceladas pues también parecía tener algún tipo de conocimiento, no solamente de los hechos puntuales relacionados con los descubrimientos científicos, como la llegada del hombre a la luna, el submarino, el helicóptero, el vehículo y todo lo que hemos hablado, sino que incluso dentro de nuestra temática, de nuestro universo del misterio, Julio Verne conocía cosas, conocía el Triángulo de las Bermudas, algo del mundo intraterrestre y algo probablemente de los platillos volantes. De eso hablaremos ahora. Surge la pregunta de dónde sacaba esa información. ¿Pertenecía a alguna orden secreta? ¿Era como un iniciado que a través de su trabajo filtraba informaciones para que los más adelantados o pudiéramos ver esas otras realidades? Pues mira, fíjate, Miguel, que una de las sorpresas que yo me llevé a la hora de elaborar este libro fue cuando consulté con algunos biógrafos y expertos en la vida de Julio Verne, que se hallan en las antípodas de todos los que nos movemos dentro de este mundo de los misterios, pues tenían bastante duda de cómo Julio Verne podría incluir tantas profecías y tantos vaticinios en su escrito. Ellos pensaban que había algo que no terminaban de encontrar, de localizar en su biografía que justificara de alguna manera todo lo que estamos comentando, porque si bien es cierto que Julio Verne se documentaba de una manera casi milimétrica a la hora de incluir un dato, un avance científico a través de esas consultas a especialistas, incluso leyendo en libros y revistas donde se podrían incluso anunciar futuros inventos que él los tomaba y los incluía en sus novelas, pero hay una serie de datos y de hechos concretos que ni siquiera estos biógrafos encuentran una explicación, y por eso algunos han recurrido a que quizá Julio Verne pertenecía a una sociedad secreta, la Sociedad de la Niebla, también conocida como la Sociedad Angélica, a la que pertenecía también gente muy destacada de la alta sociedad francesa, también de la literatura y de las artes, como Alejandro Dumas, el creador de Los Tres Mosqueteros y el Conde Montecristo, y aquí él podría haber tenido algún tipo de revelación, algún tipo de conocimiento hermético, quizá una forma de tener estados alterados de conciencia y poder acceder a algún tipo de información global, de alguna forma que le diera indicios de poder traspasar esas barreras del espacio y del tiempo. Y ya te digo que incluso sus estudiosos más ortodoxos pues no dudan en destacar esa capacidad que excede la imaginación, tanto la imaginación como el conocimiento que pudiera tener, que era mucho, el propio Julio Verne. Sin embargo, él mismo decía que no pertenecía a una sociedad secreta y que no tenía poderes de adivinación. Claro. Con lo cual fíjate que sí, porque Julio Verne en vida vio cómo algunas de las cosas que había dejado por escrito se habían cumplido, y entonces la prensa evidentemente le preguntaba si él era un vidente, si era una especie de Nostradamus de la narrativa, y él se quitaba totalmente el foco, decía que él no se enorgullecía especialmente por haber vaticinado la llegada del submarino, del vehículo, de la electricidad y de todo esto, sino que simplemente él se documentaba, que él consultaba a todos esos expertos que hemos mencionado anteriormente, y que simplemente él jugaba con la ciencia ficción, con poder
entrar en el mundo de la imaginación y más o menos vertebrar una historia en función de lo que él conocía, pero ya te digo que hay cosas que no podía saber, y voy a dar un dato para aquel que piense que todo se puede acotar. En sus famosos libros del viaje lunar, fíjate, el Apolo 8, que fue una de las pruebas previas a la llegada del hombre a la luna, aterriza o ameriza, mejor dicho, a 4 kilómetros de distancia de donde Julio Verne calculó que regresaba su proyectil. Y estamos hablando del Océano Pacífico, que tiene 165 millones de kilómetros cuadrados. Casi nada. Casi por dejar el tema, un último dato que yo no conocía. Su sobrino quiso matarle, le hizo 2 disparos, uno falló, otro le dio en la pierna, ¿no? Sí, ese fue también uno de los episodios más oscuros de la biografía de Verne. En el año 1886, un sobrino, por razones que nunca se han aclarado, no se sabía exactamente si tenía algún tipo de trastorno mental o tenía algún tipo de enfrentamiento con su famoso tío, le disparó con un revólver 2 veces y le hirió en una pierna, en la izquierda, y ya cojeó el resto de su vida, pero logró salvar la vida y fue, digamos, disparado a muy corta distancia, y nunca se aclaró el motivo de este hecho. Desde Cádiz saludan al único investigador que nos hace reflexionar en serio sobre el fenómeno OVNI. También desde Málaga, Mengíbar, Jaén, Sevilla, Zaragoza, Gijón. Desde Rota nos escuchan acomodado en la nave. Desde Zacatecas en México, desde Marruecos a Kraft te están escuchando. 2:35, 1:35 en las Islas Canarias. Seguimos, hay más datos de este misterio. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. A finales del siglo XIX, entre 1896 y 1897, se produjeron unos desconcertantes avistamientos de unas misteriosas aeronaves sobre los Estados Unidos. Las llamaron Airship. Hubo incluso hasta aterrizajes. Sus tripulantes se identificaron como portentosos inventores que habían resuelto todos los secretos de la navegación aérea. La prensa de la época intentó descubrir la verdad. Jamás se llegó a revelar el origen de estas prodigiosas máquinas que en muchos aspectos emulaban a nuestros modernos y no menos inquietantes ovnis. Actualmente, estos incidentes continúan sin explicación. Pero lo más asombroso es que 10 años antes, el inmortal escritor galo Julio Verne había publicado una novela donde anticipaba estos acontecimientos de forma casi milimétrica. ¿Qué sabía Verne de la llegada de los Airship? ¿Conocía Verne algo sobre los platillos volantes? Comencemos a desvelar partes de este misterio. Si ya solo faltaba, o no era solo suficiente con todas esas profecías, solo faltaba que Julio Verne hablara de los ovnis y los adelantara, hablando también de los Airship. ¿De dónde sale todo eso? Pues hay una novela que publica Julio Verne en 1886 llamada Robur el Conquistador, donde nos habla de un fantástico inventor, Robur, que emula en muchas cosas al Capitán Nemo, pues es capaz de idear un ingenio volador en una época en la que solamente hay en el aire eventuales globos, y este aparato sobrevuela varias regiones de los Estados Unidos, causando asombro y estupor entre los testigos, puesto que no esperan que en el aire
pueda haber ningún tipo de armatoste. El albatros, como bautiza Verne a este aparato, pues realiza una serie de acciones sobre los Estados Unidos que posteriormente se ven reflejadas en unos extraños acontecimientos que ocurren justamente 10 años después de la publicación de Verne, con esos episodios que se han narrado en la crónica, donde misteriosas aeronaves sin dueño pues van de un lado a otro, provocando bastante desconcierto entre los que las observan y provocando un debate científico que también se ve reflejado en el libro de Verne. Uh-huh. Todo esto complica mucho, ¿no? La personalidad tanto de Verne como que supiera tantas cosas. Nos informan también que predijo el uso de las algas para alimentarnos, como en la actualidad estamos haciendo. Sí. Increíble que supiera tantas cosas, ¿no? Claro, porque mira, hay un detalle en el tema de la oleada Hershey, que ya te decía que tenemos a nuestra disposición más de 3.000 recortes de prensa donde se hablan de los avistamientos de estas aeronaves que emulaban a los platillos volantes en muchas de sus acciones, pero curiosamente su estética era muy paralela a la época, puesto que estos objetos no eran vanguardistas, no eran platillos volantes, no tenían muchas luces de colores, no eran metálicos, sino que eran dirigibles, eran una especie de globo con cuerdas, con poleas, con alas extensibles. Los pilotos iban vestidos como la gente de la época, con chisteras, con trajes de chaqueta, y por tanto toda la escenografía estaba como sintonizada a finales del siglo XIX, y Julio Verne en Robur el Conquistador pues plantea una serie de acontecimientos que posteriormente se vieron fielmente reflejados. Hay un detalle, la oleada Hershey comienza en noviembre de 1896 sobre el estado de California, sobre la ciudad de Sacramento y concretamente sobre el Capitolio de la ciudad. Y curiosamente, de forma pasmosa, en la novela de Robur 10 años antes, el albatros precisamente abandona los Estados Unidos por esas 3 coordenadas, por California, por Sacramento y sobrevolando el Capitolio, y prácticamente a la misma hora. Qué extraño. ¿Esa oleada se da solamente en Estados Unidos o hubo también otros avistamientos, incluso en España? Pregunto, de los Irpsip. El tema de los Hershey ocurre en un principio sobre los Estados Unidos en ese binomio, pero posteriormente, a principios de siglo, se dan también en Gran Bretaña y en Australia. También se informan de la aparición de extraños dirigibles, de globos, que aunque en apariencia parecen estar manufacturados de una forma, digamos, convencional, en su forma de vuelo y en las características que despliega, pues no se asemeja a este tipo de toscos ingenios, sino que más bien parecen platillos volantes, puesto que tienen grandes velocidades, son capaces de aterrizar y despegar sin emitir ningún tipo de sonido, se detienen en el aire a pesar de que haya viento, y por tanto ese era el gran desconcierto que provocaba el análisis de este tipo de avistamientos, puesto que los expertos aeronáuticos que han examinado el gran volumen de episodios sucedidos en aquella fecha, pues han desestimado que aquellos sucesos fueran provocados por algún tipo de ingenio fabricado o manufacturado por el ser humano, incluso por un inventor anónimo que hubiera tenido la ocurrencia, como si fuera un Da Vinci de finales del siglo XIX, que hubiera tenido la osadía de fabricar una aeronave y no haberla puesto a disposición del público. Ya. Luego te preguntaré tratando de sacar conclusiones. Me gusta también hacer la pregunta a nuestros invitados. ¿Estás a gusto? Por supuesto, contigo no se puede estar de otra forma. Vamos con más datos, ¿te parece?
Por supuesto. Hay una introducción que nos va a dar algunos datos más de este misterio Airship, el precursor seguramente de los ovnis. Radio Nacional de España, la que quieres. Yo llegué en enero del 77. Una pionera del periodismo Que nunca he sentido que tuviera una dificultad por ser mujer. Radiogramas. que nos descubre a otra pionera del periodismo. Ella crea los miércoles de Colombine. Radiogramas con Javier Hernández. Mujeres periodistas convertidas en noticia por ser las primeras. Ella sí que tuvo que romper muchos techos de cristal. Mujeres y periodistas. Es una profesión, pero es muy vocacional. Asunción Valdés y La Colombine en Radiogramas. Los lunes a las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Y recuerda, en Solo en Podcast. En Escena y Cena nos espera Kitty Mamber. El teatro es esencial. RTV, la que quiere. Pilotos que se habían identificado como el señor Smith y un acompañante y que le habían pedido varias cosas para que comprara en una tienda que les hacía falta para reparar la aeronave, y tanto en el comportamiento como en su aspecto pues no tenían ningún tipo de rasgo extraño, y esta es una de las características más curiosas y desconcertantes de este tipo de episodios, puesto que se alejan del fenómeno ovni, ya que no se hablaba ni de escafandras ni de ningún otro elemento así que llevara a pensar que aquellas personas o aquellos pilotos no eran realmente vecinos o ciudadanos de alguna parte de los Estados Unidos. Ya. Sin embargo, en algún sitio he leído que algunos de esos pilotos en algunas de esas experiencias decían que venían de Marte. Sí, bueno, también fue la propia especulación de la prensa que, por ejemplo, en el caso de Alexander Hamilton, el artefacto este que se lleva a una ternera pequeña y que posteriormente aparece mutilada por el rancho de este hombre, y que de alguna manera también vaticina las futuras mutilaciones de ganado que se producirían sobre los Estados Unidos. Los periodistas de la época hablaban que probablemente los pilotos de aquella aeronave que visitó al bueno de Hamilton eran científicos marcianos, y en algunas otras conversaciones le decían al testigo que ese día estaban ahí, por ejemplo, pero que al día siguiente iban a un lugar donde no llovía. Qué extraño. Te saludan desde Ernesto Pablo, desde Boca del Río, en Veracruz, México. Ahora no digas ningún taco, ¿eh? Y también no. Francisco desde Dhaka, te lo digo por este otro, en Bangladesh, se acaba de incorporar al programa, está desayunando y nos está escuchando. No digas tacos, ¿vale? Vale, bueno, di lo que quieras. Es curioso también porque hay muchos casos en los que aparecen como pulpos con tentáculos, extraños seres que tienen tentáculos, y que incluso se reflejó, no sé si salió en la prensa española también este caso. Sí, la prensa española también recogió algunos casos que estaban sucediendo en el Airship, porque aquello en aquella fecha pues causó un poco de asombro a nivel internacional. Insisto que solamente los globos eran los que podían de alguna manera provocar algún tipo de incidente parecido. Sin embargo, por lo que contaban los testigos, estábamos frente a algo radicalmente diferente, de grandes artefactos que transportaban varias personas, transportaban mucha carga, se desplazaban a gran velocidad, tenían focos para iluminar el terreno y hacer que de pronto en mitad de la noche pareciera que había amanecido, que también es una de las características más delatadas del fenómeno ovni, y que también hacía el Albatros, el artefacto creado por Julio Verne para su novela. Y hay una serie de coincidencias entre Robur el Conquistador y la oleada Airship que nos llevan a suponer que de alguna manera Julio Verne también tenía que tener algún tipo de conocimiento, de información, no sé cómo definirlo,
de nuestros platillos volantes, puesto que si el Aishi tiene relación con el fenómeno OVNI y Julio Verne anticipa lo que iba a suceder en los Estados Unidos, es lógico suponer que algo tenía que conocer el bretón del fenómeno OVNI. Nos queda muy poquito tiempo y quiero sacar conclusiones. Dicen, siempre he oído a mis mayores que Julio Verne era de otro planeta, dejado aquí para ayudarnos a progresar. Explícame un poco, ¿cómo sabía Julio Verne tanto? ¿Qué son estos Erisip? ¿De qué estamos hablando? Bueno, podríamos decir que los que más saben de Julio Verne, los que más han estudiado la obra y milagros de este inmortal escritor, pues no tienen una opinión definida. Hay quienes piensan que todo se puede explicar mediante ese conocimiento amplio que tenía Julio Verne de la ciencia que iba a venir y de la ciencia que se estaba desarrollando en aquella fecha, pero, por ejemplo, Cristian Tello, que es peruano, es uno de los mayores expertos en la obra de Julio Verne, pues señala en su libro, que es totalmente académico, que hay cosas que todavía pues no están muy bien explicadas o definidas de cómo Julio Verne podía incluir en tantísimas novelas, y ese es el dato que tenemos que tener en mente a la hora de analizar y encontrar explicaciones a cómo se podía adelantar en el espacio y en el tiempo Julio Verne en sus libros, en que hablamos de varias novelas y muchísimos datos incluidos en sus novelas, muchísimos datos, que no solamente hablamos de una cosa puntual que detalla en el texto, sino que si profundizamos nos daremos cuenta de que hay unas ramificaciones y hay una serie de informaciones que de alguna manera conducen a pensar que de algún modo o Julio Verne conocía cosas del futuro o el futuro leía a Julio Verne. Qué curioso. 3 minutitos para que me saques otra conclusión. Esos airship se adaptaban a un tiempo, aparecían con la vestimenta que se necesitaba en ese tiempo. Te he oído decir con tus estudios que el mundo de los ovnis está con esa característica. En un tiempo se aparecían como hadas, otros eran como apariciones marianas. ¿Ese fenómeno sería el mismo que se está adaptando a los tiempos y a cada una de las percepciones que tenemos en el momento en que se vive? Bueno, o podríamos también interpretar que estamos enfrentados a un fenómeno que de alguna manera se decodifica o es decodificado por el ser humano utilizando la información que tiene impresa en su inconsciente, y de alguna manera, irremediablemente, cuando esa realidad se nos presenta, la única forma que tenemos nosotros de entenderla es revestirla de una información o de una estética que nos sea reconocible, y por eso vemos que tanto el fenómeno OVNI de la década de los 50 y de los 60 nos parece ahora actualmente como retro, vintage, porque tenían los platillos volantes palanca, tenían botones de colores y tenían una serie de cosas que a día de hoy pues nos parecen totalmente obsoletas, y si esto lo observamos en nuestra propia época, en el sentido del fenómeno OVNI moderno, pues es lógico pensar que si nos desplazamos en el tiempo, estos desfases son más amplios y de alguna manera apuntarían a que sea lo que se nos está presentando, utiliza unos códigos, utiliza una información que está muy en sintonía con la propia mentalidad de la época. Casi tengo que despedirte. Hasta aquí los ovnis de Julio Verne, máquinas de otros mundos en el siglo XIX. 30 segundos, te vuelvo a preguntar, ¿crees que nos están visitando, independientemente de todo este fenómeno, algún tipo de inteligencia o que está con nosotros? 10 segunditos porque necesito que me contestes rápidamente. Yo creo que el fenómeno
es lo suficientemente extraño para hacernos creer eso. Eso, y te quedas así tan tranquilo. Forma de contacto. Breve. Forma de contacto contigo, José La Antonio. Ouija. ¿Cómo? ¿Has dicho? La Ouija. La Ouija. Vale, pero ¿tienes alguna página web o algo? Sí, bueno, pueden localizarme en redes sociales como José Antonio Caravaca, a través de internet en mi blog, poniendo simplemente Caravaca y OVNI o Caravaca y Platillo Volante, y seguramente les saldrá alguna información relacionada conmigo. Uno de los investigadores más lúcidos de este fenómeno, en este libro le han prologado Juanjo Benítez, Mariano Fernández Urresti, Jesús Callejo, algunos de los más potentes del mundo del misterio. Como siempre ha sido un placer, te emplazo para que nos sigamos riendo en esas reuniones que nos hacemos de vez en cuando en cualquier parte de España. Pues como siempre ha sido un auténtico honor estar aquí en Espacio en Blanco contigo, que eres un gran maestro. Porque está gente como vosotros. Gracias, un fuerte abrazo, te veo prontito. Un fuerte abrazo, maestro. Hasta pronto. Y tenemos que hacer una pausa obligada. Llegan nuestros compañeras de los informativos. Y llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Tras ellas regresamos. Muchos temas esperando, un viaje a la Sierra del Dragón, hablaremos más de ovnis y algunas noticias, y redes sociales abiertas por si queréis intervenir con nosotros. El Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram. Hay 3 premios esperando, algunos, entre otros, estos ovnis de Julio Verne, de José Antonio Caravaca. Volvemos enseguida, no os perdéis la segunda hora del Espacio en Blanco, que viene con muchos misterios. Espacio en Blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.